Quiero un heredero. Limpiadora, dijo el millonario. Quiero un heredero. Limpiadora, dijo el millonario. Pero lo que ella hizo, lo cambió todo. Ella solo quería terminar el trabajo e irse. Pero esa propuesta cambió todo lo que pensaba sobre su vida. Renata Saucedo se ajustó el delantal y miró por última vez el espejo empañado del baño de la mansión en la Colonia del Valle. A sus 35 años, había limpiado cientos de casas en la Ciudad de México, pero ninguna como esa. El mármol italiano brillaba bajo sus pies y los cuadros en las paredes costaban más de lo que ella ganaría en 10 años. «Renata», gritó una voz grave desde el piso de abajo. Ella bajó las escaleras de caoba, agarrándose fuerte del pasamanos. Leandro Sandoval estaba en la sala mirando por la ventana que daba al Parque España. Incluso a sus 44 años, seguía teniendo esa postura imponente que le intimidaba desde el primer día de trabajo, 3 meses atrás. «¿Sí, señor Sandoval?», preguntó ella deteniéndose a una distancia respetuosa. Leandro se dio la vuelta. Su traje gris estaba impecable, como siempre, pero había algo diferente en sus ojos oscuros, una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «Siéntate», dijo señalando el sofá de piel blanca. «Prefiero quedarme de pie, gracias». No fue una sugerencia. Renata se sentó en la orilla del sofá con las manos entrelazadas en el regazo. El silencio pesó entre ellos como el aire denso antes de una tormenta de verano en México. «¿Tienes hijos, Renata?». La pregunta la tomó por sorpresa. En 3 meses, él nunca había hecho una pregunta personal. «No, señor». «¿Quieres tener?». Ella sintió que el corazón se le aceleraba. «Algún día, tal vez, si Dios quiere». Leandro caminó hasta el librero lleno de libros que probablemente nunca había leído. «Tengo 44 años, Renata. Construí un imperio. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Pero cuando muera, todo esto se lo quedará el gobierno. No tengo a nadie». Renata no sabía qué decir. Conocía su rutina: despertarse a las 5 de la mañana, café negro, juntas hasta tarde. Nunca vio una visita, una llamada personal, una foto familiar. «Quiero un heredero», dijo él finalmente girándose para mirarla. «Señor, no un hijo biológico, ya es tarde para eso. Quiero adoptar a un niño, alguien que pueda llevar mi nombre, mi legado». Renata asintió lentamente, todavía sin entender qué tenía ella en esa plática. «Pero no puedo hacerlo solo. Necesito una esposa, al menos en el papel». El mundo de Renata se detuvo. El tic-tac del reloj de pared resonó como tambores en sus oídos. «Quiero que te cases conmigo». Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Sería un matrimonio por conveniencia. Tendrías tu propia ala de la casa, tu independencia. A cambio, me ayudarías con la adopción y cuidarías al niño. Cuando cumpla 18 años, recibirías una cantidad que aseguraría tu futuro para siempre». «¿Por qué yo?». «Porque eres invisible. En 3 meses nunca me juzgaste. Nunca intentaste acercarte. Nunca mostraste interés en mi dinero. Solo haces tu trabajo y te vas. Eso es exactamente lo que necesito». Ella se levantó con las piernas temblando. «Yo necesito pensarlo». «Tienes hasta mañana a las 8 de la mañana». Renata caminó hacia la puerta, pero la voz de él la detuvo. «Renata». Ella se volteó. «El niño tendría todo lo que yo nunca tuve: amor, atención, una familia de verdad. ¿Me darías eso también?». La pregunta resonó en su mente mientras salía de la mansión y caminaba por las calles llenas de vida de la Colonia del Valle. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja sobre los rascacielos de la ciudad. La gente pasaba junto a ella como sombras, pero Renata sentía que cargaba el peso del mundo en los hombros. Esa noche, en su pequeño departamento en la Doctores, se sentó en su cama angosta y miró la foto de sus papás en el buró.
Habían muerto en un accidente de carro cuando ella tenía solo 16 años. Desde entonces siempre había soñado con volver a tener una familia. Pero, ¿esto sería una familia de verdad o solo una transacción comercial disfrazada de matrimonio? A la mañana siguiente, Renata regresó a la mansión con una respuesta que ni ella misma esperaba dar. «Acepto», dijo parada en la entrada de la sala donde Leandro tomaba su desayuno. Leandro por fin la miró con una ceja levantada. «¿Cuál?» «Quiero conocer al niño antes. Si no hay conexión entre nosotros, el acuerdo no vale». Por primera vez desde que lo conoció, Leandro vio a Leandro sonreír. No fue una sonrisa cálida, pero había algo genuino ahí. Justo 2 semanas después, estaban en el orfanato San José, en la colonia Roma. La directora, una mujer de pelo canoso llamada Elena Morales, los guió por los pasillos pintados de azul claro. «Tenemos niños de todas las edades», explicaba Elena mientras caminaban. «Pero como quieren a alguien entre 6 y 10 años, preparé una lista especial». Renata sentía el corazón latiéndole fuerte. Leandro a su lado mantenía su expresión neutra de siempre. Entraron a una sala llena de juguetes donde 5 niños los esperaban. Renata los observó uno por uno. María, de 7 años, tímida y callada. Carlos, de 9, que no paraba de moverse. Ana, de 6, que abrazaba un osito de peluche gastado. Diego, de 8, que leía un libro en el rincón. «Y este es Matías», dijo Elena señalando a un niño de 7 años que armaba un rompecabezas. «Solo llegó aquí hace 2 años. Sus papás murieron en un deslizamiento de tierra en Chiapas». Matías levantó la mirada. Sus ojos eran grandes y cafés, llenos de una tristeza que no debería existir en un niño. Pero cuando le sonrió tímidamente a Renata, algo se movió en su pecho. «Hola», dijo el niño con una voz suave como susurro. «Hola, Matías, soy Renata. ¿Me vas a llevar a casa?» La pregunta simple y directa hizo que los ojos de Renata se llenaran de lágrimas. Se arrodilló frente a él. «¿Te gustaría eso? Siempre quise volver a tener una mamá». Renata miró a Leandro, que observaba la escena en silencio. Vio algo moverse en su rostro rígido, una grieta en la máscara fría que siempre usaba. «¿Y un papá?», preguntó Leandro con la voz más suave de lo normal. «Pareces serio, pero tienes ojos buenos. ¿Cómo puedes estar seguro? Mi mamá me enseñó a leer los ojos de las personas, antes de que se fuera». Leandro también se arrodilló, quedando a la altura del niño. «¿Y qué dicen mis ojos?» «Que estás triste igual que yo». El silencio que siguió fue diferente a todos los que Renata había sentido entre ella y Leandro. Era un silencio lleno de posibilidades. «Matías», dijo Leandro finalmente, «¿te gustaría vivir en una casa grande, tener tu propio cuarto, ir a una buena escuela?» «¿No me van a abandonar?» «Nunca», respondieron Renata y Leandro al mismo tiempo. 3 meses después, los papeles estaban listos. La boda civil fue sencilla, solo con 2 testigos en el registro civil de Benito Juárez. Renata llevaba un vestido azul sencillo, Leandro, un traje oscuro. No hubo fiesta, flores ni música, solo firmas en documentos que transformarían a 3 extraños en una familia. Cuando regresaron a casa, porque ahora también era la casa de ella, Matías los esperaba en la sala con Elena. Había llegado 1 hora antes, con una maleta pequeña que contenía todo lo que tenía en el mundo. «¿Listo?», preguntó Renata extendiéndole la mano. Matías tomó su mano, pero dudó. «¿Puedo decirles mamá y papá?». Renata miró a Leandro, que asintió casi imperceptiblemente. «Claro que sí, mi amor». Esa noche, después de que Matías se durmió en su nuevo cuarto decorado con juguetes y libros, Renata y Leandro se sentaron en la sala en silencio.
La realidad de lo que habían hecho empezaba a pesarles. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Renata. Leandro tardó en responder. Será amado. Eso es más de lo que yo tuve en mi infancia. Y nosotros iremos descubriendo. Pero, mientras hablaba, Leandro no podía sacarse de la cabeza cómo su corazón se había acelerado cuando Matías lo llamó papá por primera vez. Tal vez ese acuerdo no era solo dinero y conveniencia. Tal vez era sobre algo que nunca se había permitido querer. Una familia de verdad. 6 meses habían pasado desde que Matías llegó, y la rutina de la mansión en la colonia del Valle había cambiado por completo. El sonido de pasitos resonaba por los pasillos de mármol, dibujos de colores decoraban el refri, y por primera vez en años había risas dentro de esas paredes. Renata estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Leandro bajó a las escaleras. Era sábado, pero él seguía usando traje. ¿Vas a trabajar hoy?, preguntó ella sin voltear. Tengo una junta importante a las 10. Es sábado, Leandro. Matías tiene partido de fútbol en la escuela. Tú puedes llevarlo. Renata se dio la vuelta con la cuchara de madera aún en la mano. Él quiere que su papá también vaya. No soy su papá de verdad, Renata. Tú lo sabes. La frase cortó el aire como cuchillo frío. Antes de que Renata pudiera responder, una vocecita vino desde la entrada de la cocina. ¿Papá? Matías estaba ahí, todavía en pijama, sosteniendo su balón de fútbol. Sus ojos grandes estaban llenos de confusión. «Buenos días, campeón», dijo Leandro intentando suavizar la voz. ¿No eres mi papá de verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Renat vio el dolor cruzar el rostro de Matías y sintió que su corazón se rompía. Leandro se arrodilló frente al niño. Matías, Está bien. Entiendo. Mis papás de verdad están en el cielo. Salió corriendo de la cocina. Renata escuchó la puerta de su cuarto cerrarse de un golpe. Leandro, ¿cómo pudiste? Es la verdad. Pero su voz estaba quebrada. Es mejor que lo sepa desde ahora. ¿La verdad? Renata se acercó a él. La verdad es que llevas 2 meses despertándote a las 5 en la mañana para hacerle el desayuno. La verdad es que cancelaste 3 viajes de trabajo para no perdértelo en la obra de la escuela. La verdad es que compraste 15 libros de cuentos y le lees todas las noches. Leandro la miró con los ojos oscuros, llenos de algo que ella nunca había visto antes. Miedo. ¿Y si no soy bueno en esto? ¿Y si lo arruino todo como mi papá lo arruinó conmigo? Por primera vez desde que se casaron, Renata vio al hombre detrás de la máscara fría. Tocó su brazo con suavidad. Cuéntale de tu papá, Renata. Cuéntale. Necesita entender. Encontraron a Matías sentado en su cama, abrazando el osito que había traído del orfanato. Leandro se sentó a su lado, Renata en una silla cerca. Matías, ¿quieres saber por qué tengo miedo de ser tu papá? El niño asintió, sin levantar la mirada. Porque mi papá nunca me dijo que me quería. Nunca fue a mis partidos de fútbol. Nunca me leyó un cuento. Nunca me abrazó cuando tenía pesadillas. Matías por fin lo miró. ¿No te quería? Creo que no sabía cómo querer. Y yo tengo miedo de ser como él. Pero tú no eres como él, dijo Matías con la sabiduría sencilla de los niños. Me haces hotcakes todos los domingos. Me enseñaste a amarrarme las agujetas. Te enojas cuando se me olvida lavarme los dientes porque quieres que esté sano. Leandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Me quieres, papá? Te quiero, Matías. Más de lo que sabía que se podía querer a alguien. Entonces eres mi papá de verdad. No necesitas ser de sangre para ser de verdad. Matías se lanzó a los brazos de Leandro, que lo abrazó fuerte, como si temiera perderlo en cualquier momento. Renata vio la escena con el corazón rebosante. Había entrado en ese acuerdo por obligación. Pero en algún punto del camino, se había enamorado no solo de Matías, sino de la familia que habían construido juntos.
Esa tarde Leandro canceló la junta y fue al partido de fútbol. Gritó más fuerte que cualquier papá cuando Matías metió su primer gol. De regreso a casa, pararon en una heladería en la avenida Insurgentes y comieron helado en el parque como familia normal. Por la noche, después de que Matías se durmió, Leandro encontró a Renata en el balcón mirando las luces de la ciudad. Gracias. ¿Por qué? Por mostrarme quién puedo ser. Se quedaron ahí en un silencio cómodo, cada quien perdido en sus pensamientos. La brisa suave de octubre trajo el aroma de las flores del jardín. Y por primera vez desde que se conocieron, la distancia entre ellos parecía más chica. Pero Renata guardaba un secreto que podía cambiar todo. En las últimas semanas, había notado que ese matrimonio por conveniencia se estaba volviendo algo mucho más profundo. Se estaba enamorando de Leandro de verdad, y eso no estaba en el acuerdo. La Navidad llegó a la Ciudad de México con una suavidad especial. Las calles de la Colonia del Valle estaban decoradas con luces doradas y el olor a ponche y tamales flotaba en el aire. En la mansión de los Sandoval, por primera vez en décadas, había un árbol de Navidad en la sala principal. Renata veía a Matías decorar el árbol con la concentración de un artista. Ahora, con 8 años, había crecido y ganado confianza. Sus ojos ya no cargaban esa tristeza profunda de los primeros días. «Mamá, ¿dónde ponemos la estrella?» «Arriba, amor. Tu papá te va a ayudar». Leandro entró a la sala cargando una caja de adornos. En los últimos meses había cambiado poco a poco. El traje dio paso a camisas casuales los fines de semana y había risas sinceras donde antes solo había seriedad. «¿Listo para poner la estrella, campeón?» Matías se subió a los hombros de Leandro y juntos colocaron el adorno dorado en la punta del árbol. Renata los veía con una sonrisa que escondía el dolor que llevaba en el pecho. 2 semanas antes, había ido al doctor por dolores de cabeza constantes. Lo que descubrió ahí lo cambió todo. Esa noche, después de que Matías se fue a dormir, Renata encontró a Leandro en su oficina. Estaba revisando contratos, pero levantó la mirada cuando ella entró. «Necesitamos hablar». «Claro, siéntate». Renata respiró hondo. Había ensayado esa plática 1000 veces, pero las palabras seguían sintiéndose imposibles de decir. «Leandro, creo que nuestro acuerdo tiene que cambiar». Él cerró la carpeta de documentos y la miró con toda su atención. «¿Por qué?» «Porque me estoy enamorando de ti». El silencio que siguió fue diferente a todos los demás. Estaba cargado de tensión, miedo y posibilidades no exploradas. «Leandro», la interrumpió. «Sé que no estaba en el plan. Sé que me elegiste porque sería invisible, porque no complicaría las cosas, pero pasó. Sabes que esto no puede pasar. ¿Por qué no? Porque cuando Matías cumpla 18 años, nuestro acuerdo termina. Recibirás tu dinero y serás libre para vivir tu propia vida. ¿Y si no quiero eso? ¿Y si quiero quedarme?» Leandro se dio la vuelta y Renata vio algo en sus ojos que hizo que su corazón latiera más rápido. Era deseo, ternura, pero también miedo. «Renata, tengo 45 años. Tú tienes 36. Todavía puedes tener hijos, una familia de verdad, alguien que te quiera por completo. ¿Tú no me quieres?» La pregunta flotó en el aire como una oración desesperada. Leandro tardó tanto en responder que Renata sintió que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Ese es exactamente el problema. Te quiero. Quiero cómo cantas mientras cocinas. Quiero cómo abrazas a Matías cuando tiene pesadillas. Quiero cómo me retas cuando estoy siendo terco. Quiero cómo convertiste esta casa fría en un hogar. Entonces, ¿por qué no podemos intentarlo? Porque no sé cómo ser un esposo de verdad. No sé cómo querer a alguien sin lastimar. Mi papá, no eres tu papá, Leandro. Matías te enseñó eso. Estaban cerca ahora. Tan cerca que Renata podía oler el aroma sutil de su loción después de afeitar. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí funciona? Él tocó su rostro con suavidad y Renata cerró los ojos dejándose llevar por la sensación. «Renata,
Yo... La voz de Matías los interrumpió. «Mamá, papá, ¿están peleando?» Se separaron rápido. Matías estaba en la puerta de la oficina, frotándose los ojos soñolientos. «No, amor», dijo Renata, agachándose a abrazarlo. «No solo platicando cosas de grandes. No se van a separar, ¿verdad?» Y había tanto miedo en su voz que el corazón de ambos se apretó. «Nunca», dijo Leandro arrodillándose junto a ellos. «Somos una familia para siempre de verdad». «Para siempre de verdad», confirmó Renata. Después de volver a acostar a Matías, regresaron a la oficina, pero la magia del momento se había roto, reemplazada por la realidad cruda de sus circunstancias. Tiene razón en tener miedo. Los niños que han pasado por lo que él pasó sienten cuando las cosas están inestables. Entonces, démosle estabilidad. ¿Cómo? Siendo honestos el uno con el otro, intentando ser una familia de verdad. «Está bien», dijo finalmente Leandro, «pero despacio, por él». Renata sintió, pero mientras iba a su cuarto, llevaba consigo no solo la esperanza de un futuro diferente, sino también el peso del secreto que aún no había contado. El doctor había sido claro. Nunca podría tener hijos biológicos, y eso cambiaba todo sobre los sueños que Leandro había mencionado para ella. La primavera llegó temprano a la Ciudad de México ese año. En el jardín de la mansión, las jacarandas florecían en tonos vibrantes de morado, y Matías, ahora de 9 años, corría entre los árboles con la energía infinita de la infancia. Renata lo miraba desde el balcón mientras preparaba limonada fresca. Habían pasado 18 meses desde esa plática en la oficina, y poco a poco, con cuidado, ella y Leandro habían empezado a construir algo real. Pequeños gestos marcaban el cambio, manos que se tocaban al pasar la sal en la mesa, miradas que se quedaban un poco más, sonrisas sinceras compartidas cuando Matías hacía algo chistoso. Se habían mudado al mismo cuarto 3 meses atrás, y por primera vez desde que se conocieron, Renata se sentía realmente en casa. «¡Mamá!», gritó Matías desde el jardín. «¿Puedo plantar flores allá cerca de la ventana de papá?». «Claro, amor, pero pregúntale a él primero». Leandro apareció en el balcón en ese momento, pero a diferencia de los primeros años, sus ojos se iluminaron al ver a su esposa y a su hijo. «¿Qué preguntarme?», dijo besando la frente de Renata antes de sentarse junto a ella. «Matías quiere plantar flores debajo de tu ventana. Dile que puede plantar lo que quiera. También es su casa». Renata sonrió, pero Leandro notó algo diferente en su expresión. «¿Qué pasa?». «Necesitamos hablar. En la noche, cuando él se duerma». Un escalofrío de preocupación recorrió a Leandro, pero asintió. Esa noche, se sentaron en el mismo sofá donde todo había comenzado 3 años atrás. La diferencia ahora era que no había distancia entre ellos. Renata estaba acurrucada junto a Leandro, con la cabeza en su hombro. «¿Recuerdas cuando me dijiste que aún podía tener hijos, una familia de verdad?». «Lo recuerdo», dijo él con voz cautelosa. «Nunca te conté por qué no había tenido hijos antes de conocerte. Cuando tenía 19 años, tuve una infección grave. Los doctores hicieron lo que pudieron, pero nunca voy a poder tener hijos biológicos». Leandro la estudió en silencio, procesando la información. «¿Por qué no me lo contaste antes?». «Porque tenía miedo de que cambiaras de opinión sobre mí. Miedo de que quisieras una esposa que pudiera darme herederos biológicos para seguir con tu nombre». «Renata, déjame terminar». Las palabras salían en un torrente nervioso. «Sé que tal vez quieras tener hijos propios y lo entendería así». Leandro la interrumpió con un beso lleno de ternura y comprensión. «¿De verdad crees que eso me importa? ¿No te importa, Leandro?».
Mira a ese niño allá afuera. Mira cómo ha florecido en los últimos 3 años. Mira cómo hemos florecido nosotros. ¿Crees que el amor necesita venir de la sangre para ser real? Lágrimas de alivio comenzaron a correr por el rostro de Renata. Además, siguió Leandro, ya tengo un hijo y una esposa que me enseñó lo que significa ser una familia de verdad. ¿Estás seguro? Completamente. Lo único que quiero es envejecer con ustedes dos, viajar por el mundo, enseñarle a Matías de negocios si quiere, o apoyarlo si decide ser artista, futbolista o lo que sea que lo haga feliz. Se abrazaron en silencio, sintiendo cómo el peso de los secretos se disolvía entre ellos. «Hay una cosa más», dijo Renata contra su pecho. «¿Qué?» «Matías quiere un hermano». «¿Y qué le dijiste?» «Que íbamos a platicar de adoptar otro bebé. Tal vez una niña esta vez. Una niña que crezca viendo cómo debe ser tratada por los hombres, viendo cómo me tratas a mí y cómo yo te trato como la reina de mi vida». A la mañana siguiente llamaron a Matías para una plática seria. El niño se sentó entre ellos en el sofá, con sus ojos grandes llenos de curiosidad. «Matías, sabes que al principio nuestro matrimonio era diferente, ¿verdad?» «No se querían al principio», dijo el niño con simplicidad. «Pero ahora sí». Renata y Leandro se miraron sorprendidos. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Renata. «Porque ahora sonríen diferente y se abrazan cuando creen que no los veo». «¿Y cómo te sientes con eso?», preguntó Leandro. Matías pensó un momento con la seriedad de un adulto en miniatura. «Creo que están hechos el uno para el otro y para mí. Dios solo necesitó un ratito para juntarlos a todos». «Te quiero, mi niño inteligente», dijo Renata abrazándolo fuerte. «Yo también los quiero. Ahora sí somos una familia de verdad». «Siempre lo fuimos», dijo Leandro. «Solo nos tomó un tiempo darnos cuenta». 2 años después, estaban en el mismo orfanato donde conocieron a Matías, ahora de 11 años y emocionado por ser hermano mayor. La niña que los esperaba tenía solo 4 años, pelo oscuro, rizado y la misma mirada llena de esperanza que los había conquistado años atrás. «¿Cómo te llamas?», preguntó Renata arrodillándose frente a la niña. «Isabela, pero todos me dicen Isa». «Hola, Isa. ¿Quieres irte a casa con nosotros?». La niña miró a Matías, que tomaba la mano de Leandro. «Él va a ser mi hermano, si tú quieres», dijo Matías con una sonrisa enorme. «Y ustedes van a cuidar de mí para siempre, prometieron los 3 al unísono, mientras salían del orfanato. Ahora, una familia de 4. Renata pensó en el viaje extraordinario que los había llevado hasta ahí. Había comenzado como una limpiadora invisible, se convirtió en una esposa por conveniencia, y ahora era una mamá y esposa amada. A veces pensó, los mejores destinos no son los que planeamos, son los que el corazón encuentra cuando dejamos de tener miedo de amar de verdad. ¿En qué piensas?, preguntó Leandro notando su silencio mientras caminaban por la avenida Insurgentes. ¿En cómo la vida nos sorprende?, respondió Renata viendo a Matías e Isa platicar animadamente adelante. Hace 3 años yo era solo una mujer sola limpiando casas. Tú eras un hombre rico pero vacío. ¿Y ahora? ¿Ahora somos una familia loca y feliz? Exacto, completó él, entrelazando sus dedos. Esa noche, después de que los niños se durmieron en sus cuartos, Isa había insistido en un cuarto rosa con estrellas en el techo. Renata y Leandro se sentaron en el balcón, como hacían todas las noches. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella. ¿De qué? ¿De haberme elegido? ¿De haber empezado todo esto? Mi único arrepentimiento es haber tardado tanto en darme cuenta de que el amor no se negocia en contratos, solo pasa. Y Matías e Isa, el futuro es nuestro para construir juntos una familia de verdad. No porque fue planeado, sino porque lo elegimos cada día. Renata sonrió sintiendo una paz profunda asentarse en su corazón. A veces las mejores historias comienzan con las propuestas más improbables.
Desde el cuarto de los niños llegó la voz susurrada de Matías contándole una historia a Isa sobre un dragón que solo quería ser amado. Los niños rieron bajito, y el sonido llenó la casa de una alegría que parecía no tener fin. Porque al final, la familia no se trata de sangre o contratos. Se trata de elegir amar, proteger y cuidar unos a otros todos los días, por el resto de la vida. Y eso fue exactamente lo que hicieron. A veces empezar de nuevo no es volver al principio, es solo elegir un nuevo camino. Leandro y Renata descubrieron que el amor verdadero no se puede contratar ni planear. Crece despacio en los pequeños gestos, en la valentía de ser vulnerable y en la decisión diaria de elegir a la familia que construimos juntos. Si te gustó esta historia, comenta abajo, compártela con tus amigos y suscríbete para escuchar las próximas.